Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos en la cocina de los partidos políticos y el Congreso, porque hoy hablamos de la coalición que tendría Abelardo de la Espriella y su proyecto de partido político. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Hoy es lunes 6 de julio. Abelardo de la Espriella llegó sin partidos políticos respaldándolo, más que Salvación Nacional. Aún así, las cuentas dan para que consiga una coalición mayoritaria en el Congreso sin problema. El Centro Democrático, que llegó a su campaña tras la quemada de Paloma, más los liberales, conservadores, Cambio y la U, que ya cantaron o están por cantar su apoyo. Pero ha habido gestos del presidente que apuntan a un juntos pero no revueltos. El designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que no habrá transacciones ocultas con el Congreso. Además, recién electo, Abelardo empezó a tramitar la conformación de Defensores de la Patria, su propio partido político. Para los detalles de esta antesala de la gobernabilidad, invitamos a Gerson Ortiz, el editor político de La Silla que cubrió Congreso estos 4 años y la campaña de Abelardo. Hola, Gerson. Ana, Ever, buenos días, ¿qué tal todo? Y también saludamos a quien lo releva, Ever Mejía, quien viene de cubrir el poder de la Costa Caribe y ahora será el reportero en el Congreso. Un gusto tenerte, Ever. Hola, un gusto estar acá. Hola, Gerson. Empecemos contigo, Ever, que estuviste reporteando cómo están las cargas de los partidos en el Congreso. De los que están hoy, ¿quiénes estuvieron en campaña con el presidente electo? ¿Quiénes fueron ignorados? ¿Quiénes negados? ¿Cómo avanzó eso? Bueno, Ana, Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia sin los logos de los grandes partidos, se eligió avalado por el movimiento de firmas Defensores por la Patria, entonces sí es una novedad porque no llega con compromisos con esos partidos. De hecho, cuando esos partidos se le quisieron sumar en segunda vuelta tras la derrota de Paloma Valencia, Abelardo lo rechazó. Incluso Abelardo atacó a varios de esos políticos porque fueron aliados de Petro y porque apoyaron a Iván Cepeda. Aún así, pese a que Abelardo lo rechazó, sí hay un puñado de políticos poderosos que lo apoyaron desde muy temprano y que podrían jugar un papel clave en su gobierno. Los políticos VIP que mencionas en tu historia, ¿no? Sí, Ana, digamos que ahí el caso más conocido es el de los Char. Cuando Abelardo ganó, uno de los primeros abrazos que recibió tras su triunfo fue el del alcalde de Barranquilla, Alex Char, que lo visitó en su oficina. Sí. Los Char, que están en Cambio Radical, son uno de los grandes ganadores porque estuvieron jugadísimos con Abelardo desde la primera vuelta y pues hoy en el empalme tienen un cuadro clave como lo es la exalcaldesa Elsa Noguera, que además suena como ministra. En el Partido Conservador está el presidente Efraín Cepeda, que puede ser clave porque es amigo de Abelardo. De hecho, Cepeda tomó un nuevo aire con el triunfo de la Espriella porque en marzo sus dos candidatos al Congreso se le habían quemado. También pueden ser clave los congresistas cordobeses David Barguil y Marcos Daniel Pineda, cuyas estructuras se movieron con Abelardo desde primera vuelta, aunque su partido estaba oficialmente con Paloma. Y por último podemos ver al partido de la U, donde vemos un cambio de liderazgo. Hasta ahora allí mandaba la gobernadora Dilian Francisca Toro, pero Abelardo fue muy duro con ella y con su grupo, y en esta nueva presidencia el que pinta con fuerza es el guajiro Alfredo de Luque, que es amigo de Abelardo y también lo acompañó desde primera vuelta. Y esas relaciones son clave porque se traducen en votos y esos votos en el respaldo al plan de desarrollo eventual del presidente. Eso justamente que Petro no consiguió y frenó sus apuestas más ambiciosas como la reforma a la salud, ¿no? ¿El presidente electo Ever tiene mayorías o va a tener que construirlas? ¿Qué tan fácil o difícil pinta eso? En el papel debería tener las mayorías porque ya le cantaron su apoyo el Centro Democrático, Cambio Radical y Salvación Nacional. Y pues es muy probable que se le sumen el Conservador, la U y el Mira, pues ya lo apoyaron en segunda vuelta. Y aunque está un poco más dividido, también se le sumaría el Partido Liberal. Sin embargo, eso no implica que tendría una gobernabilidad asegurada, pues en las bancadas hoy tienen interrogantes sobre su relación con el presidente, que los ha cuestionado duramente. A mí una congresista me dijo que ella puede trabajar hasta gratis, pero no a las patadas. Y hasta ahora no ha habido comunicación del gobierno de Abelardo con esas bancadas, y en su discurso frente al empalme, él resaltó que allí no estaba la gente de los partidos. Y por eso podemos convocar gente como ustedes. A ustedes no los han recomendado los políticos. A ustedes no los han mandado aquí los partidos tradicionales. Ustedes están aquí por sus capacidades. Así como el empalme, dice mucho sin decir, pues otro gesto del presidente electo que plantea distancia con los partidos es la gestión que está haciendo para tener su propia colectividad. ¿A qué le apunta con eso, Gerson? Ana, fíjese que apenas el Consejo Nacional Electoral lo declaró presidente Abelardo de los Espriella, juntó a un grupo selecto de amigos, activistas digitales y aliados para fundar el Partido Defensores de la Patria, porque hoy, hay que decirlo, Abelardo no tiene un partido político.
Ujú. Defensores de la Patria es apenas un grupo de ciudadanos que recogió firmas para respaldar la candidatura presidencial de Abelardo. Por eso legalmente no existe y por eso ni siquiera tiene congresistas o diputados o concejales o alcaldes, etcétera. Para ser reconocido como partido político, es decir, para dar avales, para recibir plata y para tener un estatus de negociación diferente, Defensores de la Patria debe tener una personería jurídica que la entrega el Consejo Nacional Electoral. El Ujú. presidente electo Abelardo de las Preyes, después de hacer su acta fundacional de ese movimiento, ya le pidió al Consejo Nacional Electoral que le dé esa personería jurídica, es decir, hay un afán de que le resuelvan pronto para tener su propia plataforma política, pensando de hecho en las elecciones regionales del 2027. Claro, y hay antecedentes recientes, ¿no? Gustavo Petro consiguió su partido tras perder en 2018, el fallecido Rodolfo Hernández también. ¿Qué tan viable es que el CNE, que se encarga de darle vida a sus partidos, le apruebe a Abelardo? Anda, la constitución política es muy clara en decir que la manera más regular o más directa de tener un partido político es usted haber sacado una lista al Senado que supere el umbral del 3%. Ujú. Defensores de la Patria, el movimiento de Abelardo, no cumple ese requisito porque no tuvo una lista al Senado. Recuerde usted que Abelardo impulsó fue la lista de Salvación Nacional. Claro. Entonces, el argumento que está presentando de las Piedras para decirle al CNE que merece su partido político propio es que sacó 12.9 millones de votos y que ese es un mandato popular. Se ha escuchado mucho esa frase en este cuatrenio. Y Mm. para eso entonces pone como ejemplo a Gustavo Petro con Colombia Humana, pero fíjese que hay un caso diferente. A Colombia Humana, la personería jurídica se la negó el CNE varias veces y solamente apareció cuando la Corte Constitucional en 2021 revisó una tutela que había puesto Petro. Y básicamente Petro decía que él había participado en las elecciones del 2018 en la presidencia, recuerde usted que perdió contra Iván Duque, pero que Ujú. como ha sacado 8 millones de votos y asumió la curul de la oposición, pues una manera de garantizar ese derecho a la oposición era que mínimo le dejaran tener un partido político. Mm. Recuerde usted que Petro en 2018 también se habló por un grupo de firmas, ese grupo de firmas se llamó Colombia Humana, esa lista Ujú. tampoco tuvo lista al Senado, es decir, no cumplía el requisito, pero en este caso puntual de Petro Colombia Humana 2018, pues la Corte Constitucional dijo, aquí hay una manera de darle como garantías a la oposición. Mm. Con ese antecedente de Petro es que el Consejo Nacional Electoral le aplicó la misma fórmula a Rodolfo Hernández y la Liga Anticorrupción del 2022, Claro. porque pues Rodolfo también quedó de segundo y estuvo en la oposición. En Ujú. este caso de Las Priella, pues hay que ver qué van a hacer, porque Las Priella ganó, va a gobernar, entonces no tienen la misma condición de Petro y Rodolfo. Esa Mm. petición, finalmente, Ana, lo que va a hacer es que va a poner a prueba este Consejo Nacional Electoral que va de salida y vamos a revisar si este Consejo Nacional Electoral le compra la tesis a Abelardo de las Priella, reinterpreta la norma para hacerle caso y le da al partido político que quiere pronto como plataforma política. Claro, y esa reinterpretación podría llegar a pasar por demandas pues en las cortes y de ser aprobado también corre el riesgo de perderlo en poco tiempo, ¿no? ¿Llegaría a las locales? Ana, depende mucho cómo lo justifique el Consejo Nacional Electoral, si es que lo aprueba. Si Ujú. interpreta que tiene el mismo derecho de Petro en 2018, aunque se trate de casos diferentes, y le entrega la personalidad jurídica, recuerde usted que todas las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral tienen un control en el Consejo de Estado, donde cualquier ciudadano preocupado puede presentar una demanda explicando por qué la decisión del CNE puede ser ajustada o no. Claro. Este CNE que va saliendo, Ana, hay que reiterarlo y que le toca resolverlo de Abelardo de las Priellas si quiere, entregó en estos 4 años 15 personerías jurídicas nuevas, es decir, tuvimos un boom de partidos políticos nuevos Mm. y el Consejo de Estado tumbó 12 porque encontró Ok. que los argumentos eran muy ambiguos. Pero este es un caso que por lo inédito puede llegar incluso a oídos de la Corte Constitucional y allá, Mm. Abelardo de las Priellas tiene amigos que le pueden ayudar, como su amigo y compañero, el magistrado Carlos Camargo. Ok, bueno, y si quiere su propio partido, puede que pues, no le importen mucho tener el apoyo de los otros. Ever, tú encontraste que el puente entre el presidente y la clase política posiblemente sean estos políticos VIP, ¿no? ¿Qué tanto peso tienen? ¿Cómo pinta ese puente? Sí, Ana, pero bueno, una cosa es tener partido y otra gobernar, pues necesitará a los partidos que ya están y que tienen más congresistas para poder pasar sus proyectos legislativos. Claro. Pues Salvación Nacional, el partido que lo respaldó desde el inicio, solo tiene 4 senadores. Ujú. Entonces, lo que hay que ver es si estos políticos VIP logran tender esos puentes con el resto de las bancadas que se sienten excluidas. Mm. Por ahora, uno que puede ser muy importante es Alfredo de Luque de la U, pues se está moviendo para llegar a la presidencia del Congreso y en las distintas bancadas el nombre del senador Guajiro cae bien.
De hecho, Ok. va a ser interesante si para la primera presidencia del Senado, que suele ser para el partido de gobierno más grande, Abelardo deja que el Centro Democrático se la quede o si le da el guiño a su amigo de Luque. Gracias, Gerson y Ever, por pasar por acá. Gracias, Ana, por la invitación. Gracias, Ana. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, las redes, el en vivo y nuestro canal de YouTube. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Ana León y nos escuchamos en otra oportunidad porque mañana ya está Tatiana de nuevo.